Me llamo Jake Collins y la chica que se sienta a mi lado en clase es Zoe Vance. En la Universidad de Northwood, Zoe es considerada la reina del campus, pero siempre he pensado que es más como un algoritmo. Intenta hablar con ella sobre tus sentimientos y te entregará un informe de análisis de datos. Intenta hacerla sentir culpable y construirá una maqueta en el acto para demostrar que tu lógica es un desastre. Todos piensan que es fría, aburrida y una completa rara. Solo yo sé la verdad. Mientras los demás seguíamos jugando a las damas, Zoe jugaba al ajedrez 5D, lista para declararle jaque mate a todo el estúpido mundo. Este es mi diario de supervivencia. Un registro de cómo un tipo normal como yo se las arregla para vivir junto a una CPU humana. Y puedo verla tomar cada argumento según me apetece y tirarlo a la basura, limpiando repetidamente el suelo con los datos que muestra. Y, hombre, es profundamente satisfactorio. Jake, pásame esto, ¿quieres? El delegado de la clase, Leo Rossi, me dejó un fajo de volantes en el escritorio. Su voz tenía esa solemnidad y satisfacción de quien hace una buena obra. Bajé la mirada. La página contaba la triste historia de un estudiante de otro departamento y tenía un titular en negrita y rojo, un llamado a la generosidad. Al final, en una fuente negra y gruesa que claramente el comité estudiantil se había añadido a sí mismo, había una última línea. Se sugiere una donación mínima de $20 para apoyar a un compañero. Puse los ojos en blanco, lista para convertirme en una simple repartidora de papel, pero la persona a mi lado, Zoe, extendió la mano y pellizcó una esquina del fajo con 2 dedos. Sus dedos estaban pálidos, con las uñas pulcramente recortadas. ¿Esta sugerencia, preguntó Zoe, quién la propuso? Su voz era monótona, carente de emoción, tan precisa como la señal horaria de una radio. Leo se quedó atónito por un segundo, luego hinchó el pecho. Los demás representantes de la clase y yo lo comentamos. $20 no es mucho para la mayoría, pero puede ser de gran ayuda para un compañero. Ya veo. Zoe asintió. Sacó un solo volante del fajo y un bolígrafo rojo de su portalápices. Me apreté el cuello para ver. Trazó una enorme X decisiva sobre la línea que indicaba la donación mínima de $20. Luego escribió una pequeña nota al lado. El parámetro presupone una falacia lógica. La capacidad financiera individual es una distribución no lineal. Forzar un umbral mínimo constituye un método de recolección de datos inválido. Después de escribir, tapó el bolígrafo y le devolvió el folleto corregido a Leo. Revisen esto y luego distribuyan, dijo. El aire en el aula se congeló. El rostro de Leo pasó de pálido a rojo, luego de rojo a un morado profundo y estrangulado. Parecía como si acabara de ver a alguien usar un bolígrafo rojo para escribir la Declaración de Independencia. Zoe, ¿qué te pasa? Se trata de mostrar un poco de compasión. Una chica se levantó para desafiarla. Zoe la miró. La compasión es un intercambio desigual impulsado por la voluntad subjetiva. Su valor fundamental reside en el principio de la participación voluntaria. Al añadir la condición obligatoria de un mínimo de $20, la naturaleza de la ley cambia de una donación benéfica a un impuesto. Hizo una pausa y bebió un sorbo de su botella de agua. No participé en impuestos de ningún tipo. La niña se quedó sin palabras. Leo respiró hondo e intentó razonar con ella. Pero si todos solo aportan un poco, no será suficiente. Estoy pensando en la reputación de nuestra clase. Lógica errónea, dijo Zoe. Primero, el monto total de la donación es la suma de todas las contribuciones individuales. Esta suma es un resultado, no un requisito previo. No se puede usar un resultado preestablecido e inflado para exigir un rendimiento cuantitativo a cada individuo. En segundo lugar, la reputación de clase es un concepto abstracto. No debería construirse sacrificando la elección individual. Utilizar el colectivo para coaccionar al individuo es un error clásico de gestión que conduce a una pérdida de confianza interna. Mientras hablaba, su mirada era inquietantemente clara. Era como si no estuviera mirando a Leo Rossi, sino a un problema de matemáticas lleno de lagunas lógicas. Leo se quedó boquiabierto, pero no le salieron las palabras. Probablemente estaba pensando, rayos, solo quería que la gente donara más dinero. ¿Cómo terminamos en una conferencia sobre teoría de la gestión y confianza interna?
Finalmente, nuestro asesor, el Sr. Davison, pasó por allí y aclaró las cosas. Bien, todos, demos lo que podamos. La intención es lo que cuenta. Sin presión, sin presión. El Sr. Davison tomó los volantes y él mismo tachó la línea de donación mínima. Se evitó la crisis. Después de clase, Leo, todavía con el ceño fruncido, repartió los folletos corregidos. Cuando me llegó el fajo, tomé uno y se lo ofrecí a Zoe. No lo tomó. No voy a donar, dijo ella. Parpadeé. ¿Por qué no? Dijiste que estaba bien siempre que fuera voluntario. Zoe sacó una carpeta de su escritorio, la abrió y me la puso delante. Dentro había un expediente detallado sobre el estudiante enfermo. Era mucho más completo que la historia conmovedora del folleto. Incluía los empleadores de sus padres, sus ingresos estimados, su cobertura de seguro médico e incluso capturas de pantalla de su Instagram mostrando un nuevo iPhone y unas vacaciones en Cancún. Al final, un informe resumido. La conclusión era que la familia del estudiante tenía plena capacidad para cubrir gastos médicos. La necesidad de esta recaudación de fondos fue baja. El atractivo emocional constituyó el 95% de la iniciativa, mientras que la necesidad real representó el 5%. Mi capital solo se invertirá en proyectos con mayor rentabilidad o mayor necesidad, dijo Zoe, cerrando la carpeta y guardándola en su escritorio. Por ejemplo, dijo, mirándome, comprando 2 cafés con leche. ¿Qué tipo quieres? Miré su rostro tranquilo y hermoso y de repente sentí que tal vez el mundo era irracional, y Zoe era la única persona cuerda en él. Hay una chica en nuestra clase que se llama Mia. Es linda, pero le gusta demasiado el drama. Su lema de vida parece ser que ninguna crisis es más grande que su última ruptura. El miércoles por la tarde, durante nuestra clase de gimnasia en el horario libre, Mia explotó nuestro chat grupal de 4 personas con un mensaje de voz largo y desgarrador. Le di al play y mis oídos se llenaron de sollozos. Sollozo, rompió conmigo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Le di todo. Tienen que venir conmigo. Estoy solo bajo el asta de la bandera en el patio principal. Creo que voy a morir. Otra chica del chat respondió inmediatamente, Dios mío, cariño, no llores. Voy para allá. Suspiré y escribí, ¿qué pasó? Tuvieron como 2 citas. Me arrepentí en cuanto le di a enviar. Efectivamente, el siguiente mensaje de voz de Mia iba dirigido directamente a mí. Jaque, ¿eres humano? Así que una relación de 2 citas no es una relación de verdad. Eres tan cruel. Antes de que pudiera responder, Zoe, que había estado en silencio hasta ahora, me envió un mensaje. Era un mensaje de texto. Mia, según el Código de Conducta Universitario, sección 17, está prohibido rondar el asta de la bandera. Por favor, abandona el área inmediatamente. El chat se silenció durante 3 segundos. Mia envió un solo signo de interrogación. Zoe siguió escribiendo. Además, tu volatilidad emocional actual es una reacción normal al estrés. Estudios psicológicos demuestran que estos picos emocionales suelen desaparecer en 30 minutos. Recomiendo ejercicios de respiración profunda o trotar suavemente para estimular la secreción de dopamina, lo que contrarrestará los efectos negativos del cortisol. Mia probablemente estaba mirando su teléfono, atónita. Después de medio minuto, escribió, Zoe, se supone que somos amigas. Necesito consuelo ahora mismo. Define amiga. Zoe respondió al instante. Una amistad es un contrato social basado en la confianza mutua y el apoyo emocional. Sin embargo, este apoyo no es incondicional. Requiere un equilibrio dinámico entre el costo temporal, el costo emocional y el costo de oportunidad para ambas partes. Voy camino a la biblioteca a investigar un artículo. Esta es mi actividad programada. Modificar mi horario para adaptarme a tu ruptura tiene un coste de oportunidad demasiado alto para mí. Por lo tanto, debo negarme a brindarte el servicio de consuelo inmediato en persona. Después de enviar esa novela, Zoe me miró. Vamos. Biblioteca. Seguía mirando mi teléfono en silencio atónito. En el chat, Mia había publicado una nota de voz de 60 segundos de ella misma llorando.
El sonido era apocalíptico. Nos llamó a todos falsos y dijo que Zoe era un robot sin corazón. Me sentí un poco mal. Quizás deberíamos ir a verla. Le pregunté a Zoe en voz baja. Zoe ni siquiera levantó la vista mientras empacaba. Innecesario. ¿Qué? La semana pasada se quejó en el chat porque sus zapatos nuevos le estaban causando ampollas. Le envié 5 métodos científicamente probados para ablandar zapatos nuevos y un enlace a una plantilla antiampollas muy bien valorada. Me respondió con una pegatina de "eres muy molesta". La semana anterior, me pidió ayuda con un problema de cálculo. Recopilé los pasos de la solución y todos los teoremas relevantes en un PDF y se lo envié. Todavía no ha abierto el archivo. Zoe cerró la cremallera de su mochila y se levantó. Mi cuenta bancaria emocional no es una línea de crédito ilimitada. Ella ha rechazado repetidamente mis ofertas de apoyo emocional e informativo. Esto indica que no necesita una solución, sino un reflejo emocional improductivo. Una actividad así consume mucho tiempo, es agotadora y no produce ningún resultado positivo. Mi sistema ha determinado que una relación a largo plazo con ella es un activo que se deprecia. Por lo tanto, he decidido reducir mis pérdidas. Dicho esto, se echó la mochila al hombro y salió del aula, dejándome sola entre los escombros. De repente recordé el mes pasado, cuando me torcí el tobillo jugando al baloncesto y pasé un día en la residencia. Zoe fue quien me trajo las 3 comidas, incluyendo una dieta detallada para la recuperación del esguince de tobillo y una lista de contraindicaciones. Al final de la lista, había añadido en tinta roja: fuente, Revista de Medicina Deportiva y Nutrición, volumen 23, número 4, referencia cruzada para un 98% de precisión. Miré el chat grupal en mi teléfono. Mia seguía furiosa. Había escrito: veo cómo están todos, especialmente tú, Zoe. Y de hecho te consideraba una hermana. Respondí en voz baja: oye, hermana, ¿no fuiste tú quien le pidió prestado a Zoe su ejemplar de Breve Historia del Tiempo? Dijo que la biblioteca está a punto de cobrarle por retraso. La charla, una vez más, quedó en completo silencio. 3 días después del incidente con Mia, la reputación de Zoe como persona despiadada estaba prácticamente inamovible. Una publicación anónima apareció en el subreddit del campus. El título era: Hablemos de la diosa perfecta, con calificaciones sobresalientes, que en secreto es un monstruo egoísta. La publicación tenía miles de palabras. No mencionaba su nombre, pero cada frase era una indirecta sutil a Zoe. Hablaba de cómo ignoraba las súplicas de ayuda de sus compañeros, trataba la amistad como una simple transacción y carecía de espíritu escolar y calidez humana. La publicación estaba escrita con tal estilo que se viralizó rápidamente. La sección de comentarios era un pozo negro de gente amontonándose. Uf, la gente así es lo peor. Se creen mejores que todos solo porque sacan buenas notas. Totalmente. Alto coeficiente intelectual. 0 coeficiente emocional. El mundo real la va a devorar viva. Apuesto a que se trata de Zoe Vance, del departamento de física. Escuché que ni siquiera donó $1 a esa campaña benéfica. Le enseñé la publicación a Zoe en mi teléfono, furioso. Esto es tan obvio como Mia, ¿verdad? Es repugnante, apuñalarte por la espalda así. Zoe leyó la publicación con la misma expresión que usaba para leer un informe de laboratorio. La hojeó, escudriñando línea por línea, y luego me devolvió el teléfono. Las descripciones son fundamentalmente precisas, dijo. Casi me atraganto. ¿Precisas? Te llaman desalmada. Un bicho raro. Desde su perspectiva y nivel cognitivo, mis patrones de comportamiento la llevarían a esa conclusión, dijo Zoe con calma. Pero ese no es el punto. Abrió su portátil y sus dedos revolotearon sobre el teclado. El punto es que esta publicación anónima constituye difamación. ¿Difamación? Me acerqué más. Pero nunca usó tu nombre. Innecesario. Zoe abrió una pantalla llena de código denso. La publicación menciona 3 eventos específicos: la campaña de donaciones, la negativa a ofrecer consuelo y el problema de cálculo. Las personas directamente involucradas en estos 3 eventos crean un grupo objetivo extremadamente limitado.
En términos legales, esto basta para establecer una designación específica. Además, utilizó términos como diosa y estudiante sobresaliente, lo que reduce el grupo. Solo hay 4 mujeres en el departamento de física que se sitúan constantemente entre los 3 primeros puestos. Considerando los demás detalles de la publicación, la probabilidad de coincidencia de identidad es del 99,7%. Me quedé mirando los datos de transmisión en su pantalla, sintiéndome como un completo analfabeto. ¿Qué vas a hacer? ¿Enzarzarte en una guerra de insultos con ella en Reddit? Ineficiente, y con riesgo de caer en un lío emocional. Discusión. Zoe se corrigió. Intentar debatir lógica factual con alguien que usa razonamiento emocional es como hablarle a una pared. Lo correcto es ignorarla y contactar directamente con la entidad que crea y aplica las reglas. Mientras hablaba, conectó una memoria USB a su portátil. Apareció una ventana con varios archivos. Una era la política de expresión y conducta digital de la universidad. Otra eran las condiciones de servicio del subreddit. Y una tercera era algo que no entendía. Un archivo de registro que parecía rastrear una dirección IP. ¿Qué es eso? Estaba perdido. He presentado una solicitud formal al Departamento de Informática de la universidad para recuperar la dirección IP de la persona que publicó el mensaje original. La justificación es que la publicación viola la política universitaria y las condiciones de servicio de la plataforma en cuanto a ataques personales. ¿Crees que la universidad realmente hará algo? Sí, dijo Zoe. Porque si no actúan y decido presentar una denuncia policial, ellos, como proveedores de la plataforma, podrían ser considerados responsables. Ante 2 posibles resultados negativos, elegirán el menor, sancionar al autor para evitar un mayor riesgo legal. Me quedé completamente atónito. Wonderworld era su cerebro. A la mañana siguiente, la publicación del subreddit había desaparecido. En su lugar, apareció un anuncio oficial de la administración de la universidad. Este declaraba que, tras una investigación, se descubrió que la cuenta Strawberry Path había publicado declaraciones falsas y maliciosas con la intención de perjudicar a otro estudiante. La falta fue grave y resultó en una reprimenda formal de toda la universidad y una marca disciplinaria en el expediente del estudiante. Debajo del anuncio había una copia escaneada de una carta de disculpa manuscrita. Al pie de la carta se leía, Mia Evans. Durante todo el proceso, Zoe no publicó ni una sola respuesta en línea. Ni siquiera fue a confrontar a Mia. Simplemente se sentó en el aula, pulsó algunas teclas en silencio y lanzó un misil de justicia institucional con precisión dirigida directamente a la cabeza de su oponente. Ese día, durante el almuerzo en el comedor, no pude evitar preguntarle, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Zoe tomó un trozo de brócoli con el tenedor y reflexionó sobre la pregunta. Es sencillo, dijo. No discutirías con una cámara de tráfico sobre por qué te multó por pasarte un semáforo en rojo. Simplemente irías al DMV y te encargarías de la multa. Mía era la cámara. Las normas de la universidad son las del DMV. Nunca discuto con las cámaras. Volvió a comer. Al mirarla, de repente me di cuenta de que todos los que la llamaban fría se equivocaban. Zoe no tenía frío. Era abrasadora. Tan ardiente que desvaneció al instante toda la hipocresía, el melodrama y las estupideces del mundo. En segundo año, tuvimos que cursar electromagnetismo. Fue brutal. El examen final fue un proyecto grupal, construir un modelo funcional de cañón de bobina. Estaba en un grupo con Zoe y otros 2 chicos. Uno de ellos se llamaba Sane Peterson. Sane era, bueno, muy sociable. Hablador suave, muy bueno para congraciarse, pésimo para trabajar. Llegó media hora tarde a nuestra primera reunión de grupo. Lo siento, chicos, me entretuve con unos asuntos de la SGA. Adelante, piensa en un plan. Te apoyaré al 100%. En la segunda reunión, dividimos las tareas. Zoe ya había elaborado un diagrama de flujo detallado que dividía el proyecto en 4 partes, cálculos teóricos, adquisición de materiales, diseño del circuito y construcción del modelo. Yo me encargaré de la teoría y del circuito, dijo Zoe. Podría hacer la construcción. Soy bastante hábil con las manos, se ofreció el otro chico. Me ofrecí. Me encargaré de conseguir los materiales.
Conozco bien las tiendas de electrónica. Todas las miradas se posaron en Sane. Sonrió. Bueno, supongo que eso me deja con, escribir el informe final y armar la presentación. Hago una presentación de PowerPoint buenísima. Todos sabíamos que esa era la parte más fácil y sencilla del trabajo, pero nadie quería ser quien lo dijera. Zoe simplemente lo miró, no dijo nada y asintió. Durante las 2 semanas siguientes, los 3 vivimos un infierno. Corrí como un rayo por toda la ciudad, buscando condensadores y cable de cobre. El otro se quemó las manos varias veces soldando la placa de circuito en el laboratorio. Zoe estaba en otro nivel. La vi en la biblioteca tarde por la noche más de una vez, rodeada de ecuaciones y diagramas que parecían un idioma extraterrestre. Y Sane, que había desaparecido de la faz de la Tierra, aparecía de vez en cuando en un grupo de chat para mandar un «están arrasando». Sigue así. Mensaje completo con un emoji de bíceps flexionado. Me quejé con Zoe en privado. Este Sane es un gorronazo. ¿Va a aparecer al final y llevarse el mérito? Respuesta de Zoe, paciencia. Que hiciera primero la presentación en PowerPoint. 3 días antes de la fecha límite, terminamos el modelo. Era rudimentario, pero al probarlo, de hecho, disparó una moneda al otro lado del laboratorio con un satisfactorio chasquido. Los 3 estábamos tan emocionados que casi nos abrazamos. Y justo en ese momento, Sane hizo su entrada triunfal. Entró al laboratorio con una bandeja de café y una enorme sonrisa. Hola, leyendas. Se ven agotados. ¿Ya está el modelo? Son unos genios. Caminó alrededor de nuestra creación, haciendo ruidos de agradecimiento. Luego se aclaró la garganta. Envíame todos los cálculos teóricos y los datos experimentales, y empezaré con el informe y la presentación. Zoe le envió una carpeta cifrada y protegida con contraseña desde su portátil. Contraseña. Sane pidió que me enviaras el primer borrador de tu presentación. Zoe dijo, necesito evaluar la calidad de tu trabajo antes de compartir nuestros datos principales. La sonrisa de Sane se congeló en su rostro. Vamos, somos un equipo. ¿No confías en mí? Esto no es cuestión de confianza, dijo Zoe. Es una cuestión de gestión de riesgos. Su valor histórico de contribución es 0. Por lo tanto, no tengo base para evaluar su capacidad de cumplimiento. Necesito una muestra para determinar tu calificación crediticia. Calificación crediticia. Casi escupo el café. La cara de Sane no estaba contenta. Zoe, no tienes que ser tan dura. He estado muy ocupado con el consejo estudiantil. No es que lo estuviera ignorando a propósito. Pasó a su historia triste. Mi familia no tiene mucho dinero. Así que necesito mejorar mi currículum con la SGA para conseguir un buen trabajo después de graduarme. Zoe lo interrumpió. Sane. Abrió su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y lo giró para que lo viera. Era su Instagram. Del fin de semana pasado, había publicado una foto suya en Lollapalooza con el texto, viviendo mi mejor vida. Tenía una enorme sonrisa despreocupada. El rostro de Sane palideció. En su modelo de asignación de tiempo, un festival de música tenía prioridad sobre un proyecto de equipo. Es tu decisión personal y la respeto, dijo Zoe, guardando el teléfono. Sin embargo, también debes aceptar las consecuencias de esa decisión. La consecuencia es que tu calificación crediticia no es confiable. No podrás acceder a los datos clave de nuestro equipo. ¿Pero qué pasa con mi informe y mi parte de la calificación? Sane entró en pánico. Ese es tu problema, dijo Zoe. Puedes intentar encontrar los datos tú mismo o retirarte del proyecto. Sane estaba completamente derrotado. Probablemente nunca imaginó que alguien lo desmentiría tan completamente. Se escabulló del laboratorio. Al día siguiente, su presentación fue un chiste. Vago. Vacío. Con datos copiados de sitios web aleatorios que ni siquiera tenían sentido. Los 3 eliminamos su nombre del proyecto sin hacer mucho ruido. Al final, nuestro proyecto recibió la mejor calificación de la clase. El profesor lo elogió delante de todos, destacando nuestros datos detallados y nuestra lógica rigurosa. Miré a Zoe,
sentada a mi lado con su habitual expresión neutral, y solo pensé en una cosa: si alguna vez empiezo una empresa, ella será la primera persona a la que contrataré. Con ella cerca, nunca tendrás que preocuparte por el peso muerto. La cantidad de chicos que intentaban invitar a Zoe a salir formaba una fila de un extremo a otro del campus. Pero Zoe era como un aislante perfecto. Cualquier chispa romántica que se le acercara se extinguía al instante. En la primavera de nuestro segundo año, un deportista del departamento de atletismo llamado Gavin King lanzó una ofensiva total. Le envió flores, canastas de regalo, tocó la guitarra bajo la ventana de su dormitorio. Intentó todos los movimientos vergonzosos de una comedia romántica cursi. Zoe lo ignoró todo. El encargado de recepción del dormitorio distribuyó las flores al personal de limpieza. Afirmó que los bocadillos eran demasiado calóricos y le afectarían el metabolismo. Así que tengo que comérmelos todos. En cuanto a la serenata de guitarra, Zoe llamó a la seguridad del campus esa noche y presentó una queja por ruido. Gavin no se inmutó. Probablemente pensó que Zoe solo se hacía la difícil. Finalmente, una tarde soleada, decidió darlo todo. Reunió a un grupo de amigos, en la plaza principal, frente a las aulas. Colocaron 999 cajas de pizza en forma de corazón gigante. Entonces, con un megáfono en la mano, Gavin se paró en el centro del corazón, y mientras Zoe salía de clase, comenzó a profesarle su amor. Zoe Vance, estoy enamorado de ti. Sé mi novia. Inmediatamente se formó una multitud enorme de espectadores, silbando y vitoreando. Estaba justo al lado de Zoe, y me daba tanta vergüenza que quería que me tragara la tierra. Pensé que Zoe simplemente se daría la vuelta y se iría. Pero no lo hizo. Se detuvo y miró a Gavin con expresión seria. Todos pensaron que era una buena señal. Incluso Gavin empezó a sonreír, presintiéndose victorioso. Entonces Zoe habló. Su voz no era fuerte, pero gracias al megáfono de Gavin, aún activo, se oyó por toda la plaza. Gavin King, primero, gracias por el buen sentimiento que has expresado hacia mí. Sin embargo, debo rechazar tu solicitud. La sonrisa de Gavin se congeló. ¿Por qué?, preguntó con la voz entrecortada. Zoe se ajustó las gafas. Tu propuesta carece de las pruebas necesarias. Pruebas que no lo respaldan. Gavin tartamudeó. Correcto, dijo Zoe. El establecimiento de una relación romántica estable debe basarse en 3 parámetros fundamentales: 1. La compatibilidad del sistema de valores, y 2. La sinergia en la planificación futura. Y 3. Alineación diaria de patrones de comportamiento. Tu decisión de hacer una gran declaración pública indica una preferencia por las demostraciones emocionales y de alto perfil. Yo, en cambio, prefiero una comunicación lógica y discreta. Esto es un patrón de comportamiento incompatible. Has utilizado repetidamente recursos públicos para expresar tus emociones en privado, como una serenata fuera de mi dormitorio y el incidente de la caja de pizza de hoy. Esto demuestra que tu sentido de responsabilidad comunitaria y social difiere significativamente del mío. Esto es una incompatibilidad de sistema de valores. En tercer lugar, y lo más importante, he revisado tu horario de clases y tu actividad en redes sociales. Tu promedio del semestre pasado fue de 2.3, y dedicaste la mayor parte de tu tiempo a entrenamiento deportivo y eventos sociales. Mi plan quinquenal incluye cursar un doctorado en física teórica en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Nuestras trayectorias futuras prácticamente no tienen intersección. Esto se debe a la falta de sinergia en la planificación futura. Para cuando Zoe terminó, la plaza estaba en un silencio sepulcral. Todos se quedaban mirando, boquiabiertos, como si estuvieran asistiendo a una conferencia universitaria. Zoe presentó su conclusión. En resumen, su propuesta no alcanza el mínimo aceptable en las 3 métricas de evaluación fundamentales necesarias para iniciar una relación estable. Por lo tanto, se deniega la solicitud. Además, señaló el mar de cajas de pizza y dijo que, según la política ambiental del campus, los organizadores deben limpiar cualquier residuo generado por una reunión a gran escala. Por favor, asegúrese de que estos materiales orgánicos se desechen correctamente en los próximos 30 minutos. Se giró hacia mí y me dijo, vámonos. Y simplemente se marchó.
Dejó a Gavin King parado solo en medio de 999 cajas de pizza, con el aspecto de una obra de arte abandonada. Seguí a Zoe, intentando no echarme a reír. Apostaría toda mi matrícula a que Gavin King nunca jamás volverá a invitar a salir a un estudiante de física, porque acaba de aprender que si quieres hablar de sentimientos con él, más vale que estés preparado para entregar primero un trabajo revisado por pares con un análisis completo de datos. Zoe ganó tantas becas que era ridículo. Naturalmente, eso generó celos. La más obvia de sus detractores era la eterna número 2 de nuestro departamento, una chica llamada Chloe Chun. Chloe era una estudiante destacada, pero siempre estaba un paso por detrás de Zoe. En el examen parcial de mecánica cuántica, Zoe obtuvo un 99. Chloe, un 97. Esa diferencia de 2 puntos fue lo que decidió quién obtenía la prestigiosa beca del rector. Y así, comenzaron los rumores. Alguien dijo haber visto a Zoe reunirse con el profesor Miller, el redactor del examen, justo antes del examen. Alguien más dijo que la familia de Zoe era rica y había donado un edificio a la universidad. Todo se reducía a una sola acusación: Zoe había hecho trampa. Chloe nunca lo decía abiertamente, pero dejaba caer indirectas en cada conversación. Ya sabes, la nota no importa. Lo que realmente importa es lo que aprendes. Así que la gente tiene suerte, supongo. Los rumores corrieron hasta que nuestro asesor académico tuvo que llamar a Zoe para una charla. Le pregunté qué iba a hacer. Solo dijo que dejara que las balas volaran un rato. No lo entendí. Hasta el último día, los resultados de la beca estuvieron abiertos a comentarios del público. Fue entonces cuando Zoe actuó. No fue a llorar con el asesor. No publicó una larga defensa en Reddit. Escribió una carta abierta al director del departamento de física. La imprimió y la colocó en el tablón de anuncios oficial, fuera de la oficina del departamento, donde todos pudieran verla. El contenido de la carta era brutalmente simple. El título era, sobre una solicitud formal de revisión pública por pares de la evaluación de becas del rector de 2020. En la carta, Zoe reconoció que existían dudas sobre su integridad académica. No ofreció ninguna defensa. Solo hizo una petición. Para garantizar la imparcialidad y la transparencia, y para disipar cualquier duda, yo, Zoe Vance, me ofrezco a renunciar a mi calificación del examen parcial. También me gustaría presentar una solicitud académica formal a la estudiante con la segunda calificación más alta, la señora Chloe Chun. El tema del desafío será la totalidad del examen parcial de mecánica cuántica. El formato será un foro público moderado por el profesor Miller y abierto a todo el profesorado y alumnado del departamento. La señora Chun y yo subiremos al escenario simultáneamente para presentar, analizar y debatir las metodologías de resolución de problemas, los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas de cada pregunta del examen. Si mi análisis contiene algún error o resulta menos exhaustivo que el de la señora Chun, retiraré voluntariamente mi solicitud de beca y aceptaré cualquier medida disciplinaria que pueda tomar la universidad. Sin embargo, si se determina que mi trabajo es sólido, espero que la universidad limpie mi nombre y tome las medidas pertinentes contra quienes han difundido rumores falsos y han dañado la integridad académica de esta institución. La carta estaba firmada con el nombre de Zoe. La firma era audaz e inquebrantable. En cuanto apareció la carta, todo el departamento de física estalló en cólera. No solo estaba limpiando su nombre. Esto fue una ejecución pública. Fue poner a Chloe en un escenario frente a todos y desmembrarla académicamente. Chloe se asustó muchísimo. Probablemente apenas entendía cómo había conseguido un 97. La idea de tener que subir al escenario y debatir la metodología de cada pregunta con Zoe era una sentencia de muerte. Se rindió al instante. Corrió al tablón de anuncios e intentó arrancar la carta, pero un grupo de estudiantes ya se había reunido y la detuvo. Fue a ver al jefe de departamento, llorando, diciendo que todo había sido un gran malentendido, pero ya era demasiado tarde. La situación había estallado y el departamento tuvo que responder para calmar la controversia. Al final, el propio director del departamento presidió un seminario académico. Zoe sí que subió al escenario sola frente a un proyector. Resolvió ese examen de 99 puntos de principio a fin. Su lógica era impecable. Sus citas,
impecables. Incluso señaló 2 maneras más eficientes de resolver uno de los problemas. El profesor que redactó el examen se sentó en primera fila, asintiendo con la cabeza. En cuanto a Chloe, nunca apareció. Llamó diciendo que estaba enferma. La verdad era evidente para todos. Después de ese día, nadie se atrevió a cuestionar las calificaciones de Zoe. Oí que Chloe terminó cambiándose de carrera. Esa noche, Zoe y yo cenábamos en el comedor. ¿No temías que lo hiciera?, pregunté. Zoe tomó un sorbo de sopa. Mi apuesta no era que le faltara valor. Mi apuesta se basaba en el miedo innato del ser humano a lo desconocido. Para ella, el contenido de ese examen era un territorio desconocido y aterrador. Dejó la cuchara y me miró. Para mí, dijo, ese es mi territorio. En ese momento, sentí que brillaba. Era el tipo de luz que expone a todos los monstruos de charlatán y los dispersa en la oscuridad. En el mundo de Zoe, el concepto de parientes parecía no existir. O mejor dicho, su definición eran unidades sociales independientes, conectadas por lazos de sangre, con las que se debía mantener una distancia operativa segura. En nuestro penúltimo año, una prima lejana de Zoe llegó a Northwood. El día de la mudanza, la tía de Zoe, la madre de la prima, apareció en nuestra habitación cargada de maletas. La tía estaba increíblemente efusiva, agarrando las manos de Zoe y mimándola. Zoe, cariño, cuento contigo para que cuides de Fifi. Tus hermanas tienen que ayudarse mutuamente. La prima, Felicia, o Fifi, se escondió detrás de su mamá, mirándonos tímidamente. Zoe solo asintió y dijo, bueno. Pensé que sería el final. Fui una ingenua desesperada. Durante el mes siguiente, Fifi se convirtió en la sombra permanente de Zoe. Por la mañana, Fifi aparecía en nuestra puerta y le pedía a Zoe que le trajera el desayuno. Durante el día, Fifi le escribía a Zoe pidiéndole apuntes o ayuda con sus tareas. Por la noche, Fifi llamaba diciendo que su portátil se había estropeado, que tenía que entregar un trabajo para su club y que Zoe, por favor, podría escribirle un poco. Lo peor fue cuando Fifi discutió con alguien de su hermandad y fue a ver a Zoe llorando, exigiéndole que fuera a solucionarlo. Era agotador solo de verla. ¿No puedes simplemente decir que no?, le pregunté a Zoe. Estoy recopilando datos, respondió Zoe. ¿Qué? Estoy registrando la frecuencia y el tipo de sus solicitudes de asistencia, así como el tiempo que me cuesta cada solicitud. Me mostró una hoja de cálculo de Excel en su portátil. Era un registro detallado de cada una de las interrupciones de Fifi durante los últimos 30 días. Incluso había una columna titulada Valor laboral equivalente de mercado, calculado en dólares estadounidenses. El total de un mes fue de $2.350. La muestra de datos ya es suficiente, dijo Zoe, cerrando la laptop. Ese fin de semana, la tía llegó con Fifi, esta vez con una cesta de frutas. Como de costumbre, la tía empezó con una lluvia de elogios. Nuestra Zoe es tan capaz. Fifi tiene mucha suerte de tenerte. Esa chica no puede funcionar sin ti. Zoe no dijo nada. Simplemente sacó 2 documentos impresos y un bolígrafo de su escritorio y se los entregó a su tía. Tía, este es un acuerdo de asistencia mutua escolar y vital que redacté para Felicia. La sonrisa de su tía se desvaneció. Bajó la vista hacia el documento. Me incliné para echar un vistazo también. El contrato detallaba con todo lujo de detalles los servicios que Zoe estaba dispuesta a prestar. Estos incluían, entre otros, tutorías académicas a 80 centavos por hora. Servicios de recopilación de apuntes de clase, por $50 curso módulo. Servicios de redacción fantasma, por $100 por 1000 palabras no académicas. Servicios de apoyo emocional y asesoramiento, por $60 por 30. Sesión de 1 minuto, con cargos adicionales por minuto. Servicios de resolución de disputas interpersonales, desde $100, según la complejidad. Al final, se ofreció un plan familiar. Teniendo en cuenta nuestra relación de sangre, se puede aplicar un 20% de descuento a todos los servicios mencionados. Hay un plan de pago mensual disponible con un 25% de descuento. ¿Qué plan de pago prefiere? El tono de Zoe era el de una vendedora alegre.
El rostro de su tía era un caleidoscopio de emociones contradictorias. Zoe, ¿qué es esto? Somos familia. No deberías hablar de dinero. Perjudica la relación. No hablar de dinero es lo que perjudica la relación. Zoe replicó. Mi tiempo es mi activo más valioso. Invertí en estudio e investigación para avanzar en mi futura carrera. Transferir ese tiempo a otra persona, sin compensación ni límite, no ayuda. Es agotamiento. Los lazos familiares requieren límites. Una relación sin límites es una forma de extorsión emocional. Este acuerdo constituye el límite que establezco para nuestra relación. Fifi estaba al borde de las lágrimas. Prima, pensé que debías ser amable conmigo. Se supone que nadie debe ser amable con nadie, dijo Zoe, mirándola directamente. Se supone que, son las dos palabras más irracionales del inglés. No recuerdo exactamente cómo se fueron la tía y Fifi ese día. Solo recuerdo que nunca regresaron. Después de eso, la vida de Zoe se volvió mucho más tranquila. Sinceramente, creo que todas las familias deberían tener a mano una copia del acuerdo de asistencia mutua de Zoe. Es la cura perfecta para todo. Lo hago por tu bien, pero somos familia. La universidad contrató a una nueva asesora académica, la señora Britt. La señora Britt era joven, amable y recién graduada, irradiando un optimismo deslumbrante. Su primera prioridad era reunirse individualmente con todos los estudiantes interesados. Zoe, por supuesto, era la primera en su lista. Zoe, he estado revisando tu expediente. Tu rendimiento académico es realmente excepcional. La señora Britt comenzó con una cálida sonrisa. Zoe asintió, pero no dijo nada. Sin embargo, la señora Britt continuó, cambiando de tono, he escuchado de otros estudiantes que puedes ser, bueno, un poco introvertido, que no socializas mucho. Es así, dijo Zoe. Era imposible distinguir si era una pregunta o una afirmación. Bueno, no estás en el consejo estudiantil, no te has unido a ningún club y rara vez asistes a los eventos de clase. Esto podría ser una desventaja para ti cuando llegue el momento de integrarte al mundo profesional. La señora Britt ahora estaba en plena forma de consejera académica. La universidad no es solo un lugar para aprender. Es una plataforma para desarrollar tus habilidades sociales y tu inteligencia emocional. Deberías intentar sonreír más, abrirte y conectar con tus compañeros. Estaba en la oficina dejando unos papeles y fingí estar ocupado organizándolos para poder escuchar a escondidas. Observé a Zoe escuchar atentamente todo lo que decía la señora Britt. Entonces hizo una pregunta. Señora Britt, ¿cuál es su definición exacta del término inteligencia emocional? La señora Britt parpadeó. Bueno, es la capacidad de gestionar las emociones y desenvolverse en las relaciones interpersonales. Entendido, dijo Zoe. En ese caso, ¿podría decirme el coeficiente de correlación entre una alta inteligencia emocional y el éxito profesional de un físico teórico? ¿Cuál es su peso estadístico? ¿Tiene datos de la industria o estudios revisados por pares que respalden su afirmación? La sonrisa de la señora Britt se desvaneció. Sí, hablaba en un sentido más general. Las generalidades no se aplican a los campos especializados, intervino Zoe. La física teórica es una disciplina que se basa en gran medida en el pensamiento independiente, la deducción lógica y la concentración intensa. Socializar excesivamente diluía mi concentración y consumía un valioso tiempo de trabajo, lo que resultaba negativo. El análisis biográfico de Einstein, Dirac y Newton indica que sus puntuaciones de competencia social estaban muy por debajo de la media social. Esto no impidió sus logros monumentales. La señora Britt se quedó boquiabierta. Zoe continuó. Me aconsejaste sonreír más. ¿Podrías describir la función que relaciona esta contracción muscular facial específica con mi capacidad de investigación? ¿Es una correlación positiva o negativa? Si no puedes proporcionar datos cuantitativos, tu consejo, para mí, es una orden inválida. En cuanto a la integración en el mundo profesional, Zoe se ajustó las gafas. La sociedad es, en esencia, un sistema de intercambio de valores basado en la división del trabajo. Mi valor se deriva de mi capacidad académica. Mientras ésta sea lo suficientemente alta, la sociedad me proporcionará el puesto correspondiente.
No necesito integrarme pasivamente mediante un método ineficiente como encajar. Elijo definir activamente mi relación con la sociedad a través de mi valor profesional. La oficina estaba en completo silencio. Incluso yo me sentí como si me hubieran alcanzado balas perdidas. La señora Britt parecía estar en shock. En todos sus años de docencia, probablemente ningún estudiante le había pedido que mostrara sus datos. Finalmente, Zoe se levantó y le hizo una ligera reverencia a la señora Britt. Gracias por su preocupación, señora Britt. Si eso es todo, tengo que volver al laboratorio. Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue. De principio a fin, su expresión y tono habían sido perfectamente tranquilos, perfectamente educados. Pero cada palabra que había pronunciado era como un bisturí, diseccionando los vagos y alentadores consejos de la señora Britt hasta que no quedó nada. Observé la expresión aturdida de la señora Britt y pensé, bienvenida al mundo real, señora. En este mundo, hay gente que no se cree el Kool-Aid. Solo lee el manual de instrucciones. 9. En nuestro penúltimo año, llegó la época de las elecciones de la Asociación de Gobierno Estudiantil. Normalmente, Zoe y yo no tocaríamos este tipo de cosas ni con un palo de 3 metros. Ambas evitábamos activamente a la gente que iba con blazer a clase y hablaba con palabrería burocrática. Pero este año, uno de los candidatos a presidente de la SGA era Gavin King. Sí, el mismo Gavin King que intentó conquistar a Zoe con un ejército de cajas de pizza. El otro candidato principal era un estudiante de literatura, un orador talentoso cuyo discurso de campaña fue una obra maestra de prosa florida e inspiradora. El lema de la campaña de Gavin era, denme la oportunidad de devolver la pasión al campus. El estudiante de literatura iluminaba el camino de cada estudiante con una antorcha de humanidad. Me aburría solo escucharlos. El día antes de las elecciones, Zoe me dijo de repente, Jaque, apúntame. ¿Apúntame para qué? Para presidente de la SGA. Casi me caigo de la silla. ¿Estás loco? Odias esto más que nadie. Yo antes lo odiaba, dijo Zoe. Pero revisé los informes financieros de este año. La SGA cuenta con un presupuesto de actividades de más de $200,000, con una supervisión ambigua y procesos de aprobación poco transparentes. Calculo que la tasa de desperdicio de recursos supera el 40%. Si ese dinero se reasignara a la compra de nuevo equipo de laboratorio o a la ampliación de las suscripciones digitales de la biblioteca, tendría un retorno de la inversión mucho mayor. Me miró con los ojos brillantes. Necesito control administrativo. Y así, el día de las elecciones, la lista de candidatos incluía un nombre que dejó a todos boquiabiertos. Zoe Vance, Departamento de Física. Gavin y el estudiante de literatura dieron excelentes discursos. Uno estuvo lleno de pasión y entusiasmo. El otro se mostró cálido y empático. Ambos recibieron una ovación entusiasta. Luego fue el turno de Zoe. No llevaba traje, solo su ropa informal habitual. No tenía ningún discurso memorizado. Solo tenía una memoria USB. Lo conectó a la laptop. La pantalla del proyector no mostraba fotos inspiradoras ni palabras bonitas. Mostraba una sola imagen. Un diagrama de flujo enorme, complejo e intimidantemente intrincado. El título superior decía, Propuesta para la reingeniería de la asignación de recursos y la mejora de la eficiencia de la SGA. Zoe tomó un puntero láser. Hola, soy Zoe Vance. No estoy aquí para hablar de sentimientos ni de ideales. Estoy aquí para hablar de dos cosas, dinero y trabajo. Este es un análisis de los gastos de la SGA durante los últimos 3 años. Al hacer clic en un botón, aparecieron una serie de gráficos circulares y de barras junto al diagrama de flujo. Este es mi nuevo proceso de aprobación presupuestaria propuesto. Al implementar un sistema de auditorías cruzadas y evaluaciones por proyecto, podemos reducir los gastos no esenciales en un 35%. Este es un diagnóstico del flujo de trabajo actual de planificación de eventos. El tiempo promedio de respuesta es demasiado largo y la división del trabajo es ambigua. Este es mi plan de optimización. Al introducir KPI y asignar responsabilidad directa, podemos aumentar la eficiencia operativa en un 50%. Se quedó allí, señalando ese diagrama frío y complejo, y habló durante 10 minutos.
Ni una sola palabra desperdiciada. Ni un solo adjetivo. Solo datos, procesos, modelos y soluciones. Al principio, el público susurraba. Al final, todo el auditorio quedó en silencio. Todos quedaron completamente atónitos. Fue como si un grupo de niños de preescolar estuviera discutiendo sobre a dónde ir de excursión y una directora de proyecto entrara y comenzara a entregar un informe formal de viabilidad. Fue una aniquilación táctica total. Al terminar su discurso, no hubo aplausos. Todos se habían olvidado de aplaudir. En la votación final, Zoe ganó por goleada. Era la nueva presidenta de la SGA. Gavin y la estudiante de literatura parecían enfermos. Todos sus cuidadosamente elaborados recursos emocionales se habían vuelto tan endebles como una servilleta de papel frente al diagrama de flujo de Zoe. Esa noche, el subreddit del campus explotó. La publicación principal se titulaba: «Acabamos de elegir a un CEO de una empresa de Fortune 500 como presidente de nuestra SGA». Leí la publicación y sonreí. No eligieron a un CEO. Eligieron a un Terminator, una máquina lógica enviada para acabar con toda forma de burocracia inútil y trivialidades vacías. 10. Lo primero que Zoe hizo como presidenta de la SGA fue cambiar el nombre de los comités de artes, atletismo y divulgación. Ahora eran Grupo de Proyecto Alfa, Grupo de Proyecto Bravo y Equipo de Desarrollo de Recursos. A continuación, eliminó todos los formularios en papel e implementó un sistema de gestión en línea. Para obtener financiación para cualquier evento, era necesario enviar una propuesta detallada del proyecto a través del sistema. Esta debía incluir un análisis del público objetivo, indicadores clave de rendimiento proyectados, un desglose de la relación coste-beneficio y un plan de mitigación de riesgos. El sistema generaba automáticamente una puntuación inicial basada en la viabilidad y la integridad de la propuesta. Cualquier puntuación inferior a 60 se rechazaba de inmediato. En 2 semanas, la productividad del SGA se duplicó con creces. Pero también lo hicieron las quejas. El nuevo presidente no tiene alma. Redactar una propuesta es más difícil que escribir un trabajo final. ¿En serio? ¿Quiere que cree un perfil de usuario para la fiesta de bienvenida de los estudiantes de primer año? Los usuarios son los estudiantes de primer año. Las quejas llegaron a su punto álgido durante la planificación del viaje de fin de curso. Tradicionalmente, la SGA organizaba un gran viaje para los graduados. En años anteriores, simplemente votaban sobre un destino y la mayoría decidía. Esto siempre dejaba a una gran minoría descontenta, generalmente quienes querían un viaje a la playa frente a quienes querían hacer senderismo. El jefe del grupo de Proyecto Bravo, anteriormente el comité de atletismo, un tal Ryan Wayace, le presentó 2 propuestas a Zoe. Opción A, viaje a Miami. Hotel de 5 estrellas, presupuesto de $3,000 por persona. Opción B, senderismo y acampada en los Apalaches. Cabañas y tiendas de campaña, presupuesto de $1,500 por persona. Presidente Vance, estamos atascados. La votación está dividida casi exactamente al 50%. ¿Qué hacemos?, preguntó Ryan, visiblemente frustrado. Zoe tomó las propuestas y las estudió durante 2 minutos. Ambas opciones son rechazadas. ¿Por qué?, preguntó Ryan, confundido. Porque intentas aplicar una solución monolítica a un grupo de demanda diversificado. Toda tu premisa es errónea. Zoe abrió su portátil. El propósito de un viaje no es el destino, sino la experiencia. Cada persona tiene necesidades experienciales diferentes. Algunos requieren relajación. Otros, desafío. Otros, interacción social. Tu trabajo no consiste en imponerles una elección binaria. Consiste en diseñar una cartera de productos que pueda satisfacer múltiples niveles de demanda. Rápidamente dibujó un gráfico de cuadrantes en la pantalla. El eje X representaba el presupuesto y el eje Y la intensidad de la experiencia. Luego, trazó 4 puntos en el gráfico. Producto 1, el refugio en la isla. Usuario objetivo, presupuesto alto, intensidad baja. Precio, $3,000. Producto 2, exploración histórica de la ciudad. Usuario objetivo, presupuesto medio, intensidad media. Precio, $2,000.
Producto 3. Expedición a la montaña. Usuario objetivo, bajo presupuesto, alta intensidad. Precio, $1,000. Producto 4. Vacaciones urbanas. Usuario objetivo, presupuesto mínimo, alta necesidad social. Precio, $300. Principalmente para comidas grupales y entradas a eventos locales. Lanza las 4 opciones simultáneamente. No organizamos un grupo masivo. Organizamos equipos según el proyecto elegido. Cada estudiante puede elegir su propio paquete según su presupuesto y necesidades. De esta manera, no organizamos un viaje, sino que ofrecemos una experiencia personalizada. Ryan miraba fijamente el gráfico en la pantalla, con la boca abierta, como si le cupiera un huevo. Probablemente nunca imaginó que un viaje de fin de curso pudiera analizarse como el lanzamiento de un producto corporativo. Pero organizarlo sería una pesadilla, dijo Ryan. No será así, dijo Zoe, sacando un nuevo conjunto de documentos. Ya he creado un procedimiento operativo estándar, POE, para cada producto. Este incluye criterios de selección de proveedores, plantillas de contrato, listas de verificación de gestión de riesgos y sugerencias para la asignación de personal. Solo tienes que ejecutar el proceso. Ryan se quedó sin palabras. Tomó las impresiones del procedimiento operativo estándar como si fueran textos sagrados y salió de la oficina. El viaje de fin de curso de ese año se convirtió en el mejor valorado de la historia de la universidad. No hubo discusiones ni concesiones. Todos fueron exactamente a donde querían ir. Estaba de viaje por un pueblo histórico y recibí fotos de amigos tomando el sol en Miami y vi publicaciones del grupo de senderismo quejándose de sus dolores musculares. Todos estaban felices, y por fin entendí la lógica de Zoe. No era que no tuviera sentimientos. Creía que la mejor manera de cuidar a las personas era dejar que cada una se sintiera cómoda consigo misma. Y la manera de lograrlo no era intentando complacer a todos. Era con una lógica precisa, eficiente e intachable. Empecé a preguntarme qué otras soluciones tenía Zoe guardadas en su increíble cerebro. Su forma de analizar y resolver problemas ya no era la de una estudiante. Ni siquiera la de una persona normal. Para la graduación, la universidad planeaba una gran gala de despedida. El director del evento era el estudiante de literatura, un maestro en discursos emotivos e inspiradores. El día antes de la gala, ocurrió el desastre. Todo el sistema audiovisual, las computadoras y los servidores que controlaban los vídeos y la música de fondo, colapsaron por completo. El personal de TI trabajó durante horas y descubrió que el sistema de control principal estaba infectado con algún tipo de malware. Dijeron que tardarían al menos 2 días en repararlo. Pero la gala era mañana. El director lloraba, dando vueltas de un lado a otro presa del pánico. Los decanos de la universidad aparecieron con el rostro sombrío. Parecía que meses de planificación estaban a punto de irse al traste. Justo cuando todos habían perdido la esperanza, apareció Zoe. Tenía su expresión tranquila de siempre y llevaba su mochila de siempre. A ver, dijo, cuando los informáticos se burlaron. Oye, chaval, esto no se arregla apagándolo y encendiéndolo. El código principal está dañado. Zoe lo ignoró. Caminó directamente a la consola de control, se sentó y conectó su portátil al sistema. Y entonces sus dedos empezaron a moverse. Me quedé detrás de ella, mirando la pantalla. Era solo una cascada de código que pasaba más rápido de lo que podía leer. No entendía ni una sola línea. Toda la sala contuvo la respiración, observándola. Solo tomó 10 minutos. En serio, solo 10 minutos. Zoe dejó de escribir. Desconectó su portátil y se dirigió al técnico. Ya está arreglado. Se acercó, escéptico, y reinició el sistema principal. Ocurrió un milagro. El sistema arrancó perfectamente. Se reanudaron todas las funciones. La sala estalló en vítores. El director de la gala corrió hacia Zoe y le agarró las manos. Zoe, eres una genio. Eres mi heroína. Los decanos se acercaron, le dieron una palmadita en el hombro y la colmaron de elogios. Zoe simplemente apartó las manos con cuidado. Era un malware, dijo. Todos guardaron silencio de nuevo, mirándola.
El sistema presenta una falla fundamental de diseño en su arquitectura subyacente. Cuando un comando de llamada para un archivo de vídeo y uno de audio tiene una diferencia de latencia superior a 0, se produce un error de 1 segundo. Se activa un bucle erróneo, lo que provoca un desbordamiento de memoria y un bloqueo total del sistema. Miró al informático, que ahora estaba pálido. Ayer reemplazaste uno de los archivos de vídeo con una versión de mayor resolución, ¿verdad? Asintió aturdido. Ese archivo de vídeo era demasiado grande. Su velocidad de lectura era 0. 3 segundos demasiado lento. Por eso falló el sistema. Lo que hice no fue eliminar el virus. Simplemente añadí una línea de código para aumentar el umbral de tolerancia a fallos de latencia a 0. 5 segundos. Hizo una pausa y luego pronunció una frase que recordaré toda mi vida. El sistema en sí nunca tuvo un fallo. Tu error operativo fue el problema. Dicho esto, se echó la mochila al hombro y salió, dejando tras de sí una sala llena de gente atónita y silenciosa. La acompañé por el campus. La brisa de la tarde me sentó bien. Por fin me armé de valor para hacer la pregunta que me había estado molestando durante años. Zoe, ¿qué? ¿Qué eres? No bromeaba. Una estudiante universitaria de 21 años que entiende teoría de la administración, psicología y derecho contractual, y que además puede depurar un sistema de servidores complejo en 10 minutos. No tenía sentido. Zoe se detuvo y se giró para mirarme. La luz de una farola se reflejaba en sus gafas, y no pude verle los ojos. Guardó silencio un buen rato. Tanto que pensé que no respondería. Entonces habló. Su voz era tan serena como siempre, pero creí detectar algo más en ella. Una frecuencia que nunca había oído. Algo así como un suspiro. Jaque, no soy un qué. Soy un proyecto. Un proyecto. Sentí que mi cerebro necesitaba un reinicio completo. Sí, dijo Zoe. Una iniciativa experimental, llamada Proyecto Atenea. Estábamos sentados en un banco junto al lago del campus. Era tarde y estábamos completamente solos. Y entonces Zoe me contó una historia más increíble que cualquier película de ciencia ficción. Sus padres eran dos de los científicos más destacados del mundo, especializados en inteligencia artificial y sociología. No era su hija biológica. Era una huérfana que habían adoptado de bebé. Pero no la habían adoptado por amor. La habían adoptado para un experimento. La pregunta central del experimento era esta. ¿Puede un ser humano, criado en un entorno de pura racionalidad y lógica absoluta, resolver problemas sociales complejos con mayor eficiencia que una persona criada en un entorno convencional? Desde su más tierna infancia, la educación de Zoe fue todo menos normal. No tuvo cuentos de hadas, solo libros de texto de lógica. No tenía juguetes, solo complejos modelos de construcción y kits de programación. Se le prohibía cualquier exposición a cosas que pudieran desencadenar reacciones emocionales irracionales. Cada decisión que tomaba debía basarse en análisis de datos y cálculos de costo-beneficio. Toda su vida había sido un largo experimento social, meticulosamente diseñado y estrictamente controlado. Así que todas esas veces, no era tu indiferencia. Era mi programación, la que Zoe terminó por mí. Rechazar la campaña de donaciones se basó en una mala relación costo-beneficio. Lidiar con Mía consistía en romper una conexión social ineficiente y con grandes pérdidas. Postularme a la presidencia de la SGA consistía en adquirir control de recursos para optimizar la eficiencia. Todo lo que hago se basa en mi algoritmo principal. Busca la solución óptima. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta chica frente a mí, mi compañera de escritorio durante 3 años, cada acción, cada palabra, podría haber sido el resultado de un cálculo. ¿Y yo qué? Me temblaba la voz. ¿Somos amigos por algún cálculo? Zoe se giró para mirarme. Ya no llevaba gafas. A la luz de la luna, sus ojos eran como 2 estanques profundos y oscuros. Eres la excepción, dijo. ¿Qué quieres decir? En mi modelo de desarrollo, se supone que todas las entradas externas son predecibles y cuantificables.
Puedo construir un modelo psicológico de mis profesores, mis compañeros, incluso mis supuestos padres, de su comportamiento y predecir sus próximas acciones en 3 segundos. Pero no puedo predecirte a ti, Jake. Tú, dijo, eres una variable aleatoria. Eres quien, tras calcular la solución óptima, me pregunta si soy feliz. Eres quien, tras resolver un problema complicado, me ofreces un trozo de chocolate. Eres quien, cuando todos piensan que soy un monstruo, susurra en secreto, eso fue genial. En mi base de datos, no existe una lógica que corresponda a estas acciones. Carecen de un objetivo claro. Su retorno de la inversión no se puede cuantificar. Desde una perspectiva algorítmica, son operaciones completamente redundantes. Zoe me miró y, por primera vez, vi algo en sus ojos que parecía confusión. Llevo 3 años analizándote. He creado más de 10,000 modelos de comportamiento para ti, y todos quedan obsoletos al día siguiente. No se puede predecir. No se puede definir. Eres el único y más hermoso insecto de todo mi sistema. Cuando dijo la palabra hermoso, su voz fue apenas un susurro. Me quedé mirándola. Todas mis bromas estúpidas, mis acciones impulsivas. En su mundo perfectamente ordenado, habían creado ondas que jamás podría haber imaginado. El experimento. Ya casi debe de terminar, ¿verdad?, pregunté. Sí. Zoe asintió. La graduación es el punto final. Recopilarán todos los datos y evaluarán el producto. ¿Y luego qué? Borrarán la identidad de Zoe Vance. Me transferirán a un centro de investigación seguro para participar en proyectos de alto nivel. O me darán de baja si determinan que el experimento fue un fracaso. Me dio un vuelco el corazón. ¿Cómo podría ser un fracaso?, dije, alzando la voz. Eres más inteligente y capaz que cualquiera aquí. Ser capaz no significa tener éxito, dijo Zoe. El objetivo final del experimento era comprobar la aplicabilidad universal de la racionalidad pura. Mis datos muestran que, si bien resuelvo problemas, también provoco aislamiento social y alienación emocional. Desde el punto de vista de la métrica de sociabilidad, podría considerarse un producto fallido. Cuando dijo las palabras, producto fallido, por primera vez, percibí un rastro de tristeza en su voz. La miré y, de repente, tomé una decisión que me pareció completamente descabellada. Extendí la mano y la tomé. Hacía frío. Zoe, la miré fijamente a los ojos y le dije, palabra por palabra, mañana, en la ceremonia de graduación, te vas conmigo. ¿A dónde iremos? No lo sé. Respondí con sinceridad, un lugar sin algoritmos, datos ni informes de proyectos. Un lugar donde no es necesario ser la solución óptima. Un lugar donde se pueden cometer errores. En algún lugar donde puedas realizar tantas operaciones redundantes como quieras. ¿Cuál es la probabilidad de éxito?, preguntó automáticamente. 0, dije, o 100. Zoe me miró. No apartó la mano. Y en sus ojos, esos 2 charcos profundos y oscuros. Creí ver un destello, una onda, esa opción, susurró. No existe en mi sistema. Lo sé, sonreí. Ahora lo hace.